Damas y caballeros, muy buenas noches. Hoy, 27 de junio del año 2023, estamos reunidos acá a través de la virtualidad en una noche de PH, en una noche en donde vamos a aprender cosas nuevas para, sobre todo, entendernos mucho más, mucho mejor, y así poder lograr una sana convivencia, que es lo que todos nosotros estamos esperando obtener en nuestras copropiedades. Y para este tema, que lleva por título Programas de vivienda gratuita en Colombia, hemos traído dos personas muy expertas en el tema, muy conocedoras del tema, como lo son el doctor Rodrigo Cuervo y la doctora Claudia Lorena Mera. En un inicio nos vamos a concentrar en escuchar al doctor Rodrigo Cuervo, quien en un comienzo nos va a comentar quién es él, quién es Rodrigo Cuervo y por qué está aquí. Así que con los saludos que estamos recibiendo desde Neiva, Estela nos saluda desde allá, Jaime Trujillo nos saluda desde Armenia y Kerima Esther nos está saludando desde el Corralito de Piedra y obviamente desde Bogotá también nos están saludando bastantes personas más. Doctor Rodrigo Cuervo, muy buenas tardes. Con el saludo de bienvenida, por favor, cuéntenos quién es usted, quién es Rodrigo Cuervo. Buenas tardes, doctor Jorge Enrique, y buenas tardes a todos los eh, compañeros que están conectados hasta ahora en este interesante programa. Bueno, yo soy un comunicador social de la Universidad Autónoma, casado con una bella mujer afrodescendiente, por eso digo que soy afrodescendiente por amor. Especialicé en el desarrollo de televisión y cine documental en Colombia con enfoque étnico, lo cual me ha llevado a recorrer los territorios tanto indígenas como afrodescendientes de nuestro país. A propósito de eso, pues he logrado algunos reconocimientos no solamente nacionales, sino internacionales. La semana pasada recibimos un reconocimiento internacional en un festival de cine en Ascolo, provincia de Treviso, Italia, con uno de los documentales, con la serie Caminando con Tumbao y el capítulo Libertad. Esa serie tiene otro capítulo que habla sobre el territorio, tema que nos permitirá conectarnos con Caminando y con el tema de la vivienda gratis en Colombia. Bueno, ¿cómo es eso de el premio que ganado con esa obra en Italia? Ya está. Coméntenos, por Eh, favor, ¿qué es eso? ¿Qué le bueno, hizo? nosotros, escucho. Sí, señor. Cómo es el premio? ¿Cómo es esa actividad en la cual usted nos estuvo representando en el exterior? La serie Caminando con Tumbao es una serie de 6 capítulos que conversa sobre algunos aspectos particulares de las comunidades afrodescendientes en Colombia: la libertad, el territorio, las celebraciones, la mezcla y lo que hemos llamado nosotros los renacidos, que son las nuevas generaciones. Eh, Desde esa perspectiva, nosotros como cineastas, pues hacemos los productos audiovisuales, las películas, y las mandamos a concursar a los festivales de cine que hay alrededor del mundo. Particularmente Caminando con Tumbado ya tuvo un reconocimiento internacional en el 2020 con el premio TAL al mejor programa de inclusión regional, con la serie Caminando. Y pues viendo la fortaleza que tenía el producto cinematográfico, decidimos enviarlo a un festival en enero, inscribir en un festival que se lleva a cabo en la ciudad de Asolo, una ciudad medieval, una ciudad cuyas murallas tienen más de 1500 años, en una zona montañosa cercana a Alemania y a Austria, hacia el norte de Italia, una zona que también tiene frontera con Moldavia, etcétera.
es parte norte de Italia. Y allí participamos con uno de los capítulos, el capítulo que hablaba sobre la libertad. Eh, Esto tiene, normalmente los festivales tienen una serie de filtros, usted primero envía a concursar, hay una selección oficial de 400 obras, 70 obras fueron seleccionadas, entre esas obras quedó la nuestra, y el 14, el 16 de junio, el festival era del 14 al 19 de junio, el 16 de junio fue la presentación, el 19 de junio, perdón, fue la presentación de nuestro documental y fue la premiación ya final del festival, donde nos dieron una mención de honor, no quedamos en una de las categorías como película, pero sí obtuvimos una mención que pues para nosotros ser la primera participación de un producto colombiano, de un producto afrodescendiente, en un festival que tiene 40 años, donde han pasado luminarias del cine italiano, tener una mención de honor y haber sido, ser parte oficial de la selección, pues es un logro eh, muy meritorio para nosotros. No, no ganamos, pero nos sentimos ganadores. No, es que lo que usted ha dicho es muy meritorio. Ser la primera vez que participan en un concurso, en un festival como este y quedar en un solo lugar, en un segundo lugar, es muy meritorio. Y más cuando se habla de caminando con Tumbao. Caminando con Tumbao, cuéntenos por favor qué es, exactamente en qué consiste. ¿Es de pronto algún ritmo de baile? ¿Es de pronto alguna obra literaria nueva? ¿Cómo es esa parte de Caminando con Tumbao? Bueno, para nosotros los cineastas encontrar cómo nombrar las películas tiene toda una dinámica de creación, de buscar, de investigar, de buscar algo sonoro, algo de fácil recordación, algo que invite a la gente a ver lo que uno hace. El nombre es como igual como el nombre de Jorge Enrique o de Rodrigo, tiene que invitar a que la gente lo conozca a uno. Entonces, desde esa perspectiva, cuando creamos la serie, pensamos mucho en lo que era el quehacer de las gentes negras o afrodescendientes en Colombia. Y el caminar con tumbado pareciera que sonara de una manera peyorativa o muy ligera. Y por el contrario, es algo muy profundo, porque es una posición de vida con respecto a lo que las comunidades afrodescendientes se interrelacionan al interior y hacia el exterior de las comunidades. Caminar con tumbado, como dice la vicepresidenta Francia Márquez, es caminar con sabrosura, es vivir sabroso, es poder que nosotros como individuos tengamos esa capacidad de relacionarnos con el otro de manera solidaria, de manera armónica. Es la capacidad que tienen las comunidades afrodescendientes de la resiliencia, de a pesar de la catástrofe, poder salir y caminar hacia adelante, con dignidad, con fortaleza, con empoderamiento, no sentirse menos, sino sentirse por el contrario, orgullosos de su etnia. Caminar con tumbado es poder decirle al mundo que hay una sonrisa amable, solidaria y siempre determinada a enfrentarse y poder derrotar las, eh, todas las catástrofes, toda la discriminación, toda la segregación que pueda tener una comunidad tan importante que ha construido Colombia y ha construido Latinoamérica. Eso es caminar con tumbado. Y Caminar con Tumbao, ¿en dónde se desarrolla? Caminando con tumbado se desarrolla en dos ciudades. Nosotros quisimos hacer eh, una comparación entre las dos ciudades con más población afrodescendiente en Latinoamérica, que es Salvador de Bahía, Brasil, y Santiago de Cali, Colombia. Santiago de Cali como un eje de, de relación e interrelación con la comunidad del Pacífico, sabiendo que Cali eh, es un territorio, una zona donde confluyen diversas comunidades o sí, ¿cómo se llama? Diversas, sí,
pues, personas que vienen del Pacífico, de Timbiquí, de Tumaco, de Buenaventura, de Quibdó, de Nuquí, bueno, de todo. Aquí tenemos colonias de diferentes municipios del Pacífico. Entonces aquí Cali refleja un poco lo que es esa cultura. Y Salvador de Bahía, al ser la primera ciudad con mayor afrodescendencia en Brasil, pues también refleja lo que es la cultura en Brasil. Entonces, era una conversación entre estas dos ciudades, entre los habitantes de estas dos ciudades, y cómo la africanía se desarrolla y se revela en la ciudad con la música, con la literatura, con las artes, con la gastronomía, con la celebración, con la vida y con la muerte. Eso es Caminando con Tumbao. Hablar en portugués y hablar en español. Precisamente para allá iba, hablar en español y hablar en portugués. Un trabajo que aparentemente es fácil porque el español es muy parecido en gran parte del portugués. Yo no lo hablo, yo no falo portugués, pero, pero sí lo alcanzo a entender. O sea que hay cierta similitud a pesar de las diferencias. ¿Cómo hicieron ustedes para unir todo eso en un documental? Siento que es algo como tan diferente, lo unieron en ese documento. ¿Cómo fue ese proceso? Ahí es donde viene la singularidad de las comunidades afrodescendientes. Es decir, esa forma única, particular, rica y profunda que se hace presente o en el Atlántico o en el Pacífico. Sabiendo que Salvador de Bahía, Brasil, está en el Atlántico y Santiago de Cali está en el Pacífico. Y uno podría decir geográficamente no habría ninguna relación, pero es tan profundo la tradición y la espiritualidad africana que todavía coexiste en las comunidades afrodescendientes de Salvador y de Bahía y de Salvador en Brasil y Cali, Santiago de Cali en Colombia, que el idioma casi que pasa a ser un mecanismo secundario, porque allí lo que empieza a hablar es la profundidad, la espiritualidad, es, es el, el, esa singularidad que tanto dolor y sufrimiento se ha vivido en Salvador de Bahía, como Cali, como reflejo del Pacífico, pero también se ha vivido tantas eh, sobreponerse a la adversidad, triunfar ante la muerte, sobreponerse a la esclavización y después de haber salido empobrecidos y con como decimos nosotros, una mano adelante y otra atrás, haber construido ciudades, haber participado en la construcción de naciones, haber sido participantes en la cultura, la música, la cumbia colombiana y la samba brasilera tienen sus orígenes en las músicas negras que se tocaban a principios cuando llegaron los primeros africanos. Entonces, solamente por decirte algo, esa prosa que hay allí de los alabados, esos cantos, también están presentes en ese romancero. Entonces, y ahí está también en esa música y en esa literatura de Salvador de Bahía, de Cali, del Pacífico. Entonces, aunque parecía complejo, que lo fue, por supuesto, había unas conexiones tan profundas que nos permitieron que a pesar de tener dos idiomas diferentes, pudiéramos conectar de una manera bastante fácil de digerir. El director del festival, Noelo Corrado, Nelo Corrado, decía que lo que más le había impactado a él en el capítulo era poder haber establecido un diálogo permanente entre las dos culturas sin que se sintiera que era una en el Atlántico y otra en el Pacífico. Es como si se estuviera hablando en el mismo idioma, pero era porque fue posible, no a la virtuosidad de nosotros, no, es posible gracias a que hay toda una cultura que no hemos reconocido en nuestros países, pero que es la que ha sido la base, como la indígena, de todo lo que somos nosotros. Pues por supuesto, hay todo un conocimiento europeo, etcétera, y el idioma español, pero sin la base no hubiera sido posible que nosotros como país
hubiéramos crecido. Don Rodrigo, cuéntenos varias cosas más que quedan pendientes. La primera, a manera de recorderis, ¿en dónde se celebró ese festival? Ese festival se celebró del 14 al 19 de junio en la ciudad de Asolo, provincia de Treviso, Italia. El documental se titula ¿cómo? Caminando con Tumbao, Libertad. Caminando con Tumbao y Libertad. Eso se vio en esa ciudad que usted ya mencionó. Eso se vio en el seno de ese festival, 14 al 16 de junio. Pero en Colombia, uno de los lugares en donde se desarrolló el rodaje de ese documental, ¿cuándo lo podremos ver? El documental es del año 2020, ya estuvo en pantalla en Colombia, estuvo en pantalla en Telepacífico, estuvo en pantalla en los 9 canales regionales y estuvo en pantalla en el canal Sur, que es el canal, ¿se acuerdan? El canal de Chávez, pues el que famoso canal de... Estuvo en 9 países, eh, pero en este momento, pues como es un producto del 2020, hay algunas repeticiones que todavía por ahí hacen en los canales regionales. Recuerde que esto es una televisión cultural y es es un producto que sale por los canales de televisión pública, por los canales comerciales, pues no tienen, no tenemos nosotros los que hacemos cine cultural, no tenemos esa posibilidad, tristemente. Pero sí salió por los canales regionales, por Señal Colombia, por Telepacífico, Teleantioquia, etcétera, y por el Canal Sur. Y en la actualidad, pues pueden conectarse a través de nuestra página www.punzeta.com y allí está en una de las pestañas documentales, ahí está la serie Caminando con Tumbado, están los 6 capítulos y pueden ahí entrar rápidamente al www.funzeta con M, F-U-M-C-E-T-A, funzeta.com y FOM, ahí encontrarán ustedes los documentales. FOM con M de mamá y Sí, Z con S de saco. no, con C de casa. Ah, S correcto. de foca, U de uva, M de mamá, C de casa, E de enano, T de tetero, A de avión. Funzeta.com. Correcto. Ya con eso quedamos todos nosotros invitados, más que invitados, a participar en la visualización de este documental. Es muy importante que material como este sea del máximo conocimiento del pueblo colombiano, en especial de los que no estamos dentro de esa cultura, dentro de ese marco especial que es donde se desarrolla el documental, como lo es la ciudad de Cali, como es la ciudad del Brasil. El interrogante es, si nosotros como bogotanos o como ciudadanos de otras partes en donde no se desarrolló ese documental, vamos a verlo, ¿qué podremos encontrar de extraño, de anormal, por decirlo de esa manera? Eh, el tema que nos compete hoy, que estamos hablando de vivienda gratis en Colombia, Sí, tiene que ver con directamente con uno de los capítulos, que es el segundo capítulo que habla sobre el territorio. ¿Qué vamos a encontrar allí? Vamos a encontrar, vamos a descubrir, vamos a poder reflexionar y conversar con el documental sobre lo que qué significa para las comunidades afrodescendientes y lo extrapolamos hacia las comunidades campesinas indígenas, el concepto de territorio. Y el territorio relacionado con no solamente el espacio donde yo habito, sino donde yo cohabito con mis pares, o sea, con mis familiares, con mis vecinos, pero también con el río, con la selva, con los animales. Entonces, ahí podremos entender, con el tema, el segundo capítulo, territorio, cuál es ese significado diferente que le dan las comunidades campesinas, afrodescendientes o indígenas al espacio donde se habita, que en algunas circunstancias
o en la mayoría de las circunstancias, choca o controvierte con el significado que tenemos nosotros en los centros urbanos, donde para nosotros tiene otro significado. Doctor Rodrigo, usted nos estaba mencionando anteriormente que usted obtuvo un galardón en este festival. Me gustaría que, si lo tiene a la mano, por favor, que nos lo mostrara en cámara. Queremos No, conocerlo. no lo tengo, ahora lo tengo. En este momento estoy en la casa de mis padres, acá pueden observar hacia la ciudad. Estoy en el barrio San Antonio. Sí, Como llegamos apenas el domingo de Italia, y llega uno con esa cuestión del jet lag, la diferencia de horario, apenas vengo hoy a saludar a mis viejos y a traerles un detallito y una cosita. No tengo el premio, pero wow, yo lo tengo aquí en una foto y ahorita se los comparto si es posible aquí a través del chat del Zoom. Pero por ahí claro que está. sí. Claro que sí. Nos avisa, por favor, cuando esté listo para que tengamos ese honor. Y mientras tanto, le vamos a dar la bienvenida a la doctora Claudia Lorena Mera para que ella nos hable un poco más de qué es eso de Caminando con Tumbao y cómo encaja dentro de la propiedad horizontal colombiana con ese tema tan atractivo que tenemos para el día de hoy, la vivienda gratuita en Colombia. Doctora Claudia Lorena, muy buenas noches y bienvenida a Noches de PH nuevamente. Doctora, por favor, active el micrófono, la cámara y le escuchamos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me están viendo por ahí? Sí la estamos escuchando, no la estamos viendo. No, espérame un momento, ya prendo aquí un momento. Ya muestro aquí la cámara. Creo que Aquí está, tiene dos dispositivos conectados simultáneamente. exactamente, por aquí se me ve el rostro. Que estoy con el celular y estoy con el computador. Y hay unos problemas. Ahora sí me escuchan. La escuchamos con bastante retorno, sí señora. Venga, yo pongo por acá. Ahora me escuchan mejor. Sí, mejora un poquito, aunque de igual manera no le estamos viendo. No me Por están viendo. favor, Entonces, venga, a ver, venga, active active la cámara, por favor. A ver, Bueno, hola, hola, hola para todos. Buenas noches. eso. Ahora sí. Buenas noches para todos. Un placer estar aquí con ustedes. Yo estoy en una zona donde estoy viajando, pero amo tanto este programa. Le tengo mucho aprecio al doctor Hernández, a todo el público, y vamos a hacer este ejercicio de la mano de Dios. Feliz de escuchar a Rodrigo, muy orgullosa de esta oportunidad de compartir con ellos estos escenarios. ¿Me escucha muy bien? Porque por acá está lloviendo. Con razón. El factor climático no nos está ayudando absolutamente en nada y por eso estamos escuchándola con bastante interferencia, mi doctora. Debe Venga, ser, yo me salgo desde acá. A hay ver, la posibilidad que se conecte directamente al módem. De pronto está conectada, de ya, pronto ya mejora un poco. entonces, ahí ya mejoré. Sí, sí, señora. Bueno, entonces, básicamente, entonces hablemos de este tema maravilloso que son la historia de las viviendas gratuitas en Colombia. Es algo que a todos hoy, y sobre todo las viviendas gratuitas de interés prioritario, de interés social, bajo la modalidad de propiedad horizontal. En este orden de ideas, gracias, Franci, por ese gran saludo. Las viviendas gratuitas nacen en el proceso de eso que siempre hemos hablado, la sociedad dinámica, cambiante en el tiempo. Y así como la sociedad, los espacios, los escenarios sociales se transforman,
las formas de interacción y relacionamiento de los individuos con el territorio también tienen que cambiar. Caminando con Tumbado, como lo estaba diciendo Rodrigo, nos lo muestra. Digamos que en Colombia viene todo un proceso de transformación social basado en el tema de cómo nos pensábamos la ciudad antes y cómo nos la pensamos después del 91. Recuerden que de 1886 a 1991 estábamos en la Gran Colombia. Y entonces pasa lo que veíamos con Rodrigo en algún momento, y era en Italia ver esas ciudades antiguas y esas casas grandotas. Me recordaba un poco el centro de Cali y algunos centros históricos en Bogotá, cuando utilizábamos esos grandes espacios. Vivían familias grandes, pero era una sola casa. Doctor Hernández, usted que ha vivido todo el tiempo en Bogotá, usted lo sabe de lo que estamos hablando. Esa historia bonita. Pero a medida de que fueron evolucionando las formas de relacionamiento del grupo, así también fueron transformándose los espacios. ¿Sí? Y como se fueron transformando los espacios, entonces las necesidades también van a cambiar. Entonces, digamos que Colombia, en la Gran Colombia, hablamos de un espacio rural, de un país rural, de un país más agro que industrial. Pero a partir del 91 hablamos de un país, sigue siendo agroindustrial, pero más industrial que agro. Una población cambiante que deja de ser rural para trasladarse al espacio urbano. Y entonces las formas de aprovechamiento del espacio van a cambiar. Entonces nunca se pensó la propiedad horizontal. En el 48, cuando nace, después del asesinato de Gaitán, la propiedad horizontal, nunca se pensó que estratos 0, 1 y 2 fueran a vivir en propiedad horizontal, porque es costoso. Pero el tema de que lleguen las viviendas de interés prioritario, las viviendas de interés social, bajo la modalidad de propiedad horizontal, obedecen a que las formas de aprovechamiento del espacio, sobre todo en las ciudades, cambian. Y para mí como constructor, para mí como gobierno, en el marco de satisfacción de una necesidad fundamental, de acuerdo con el artículo 51 de la Constitución, que dice que el Estado proveerá por proveer vivienda de interés social para todo ciudadano colombiano, para que todos podamos acceder al derecho fundamental a la vivienda. Por eso aparece en la ley 1537 a 2012, reglamentando ese artículo 51, desarrollando ley de política de vivienda. Y es en el marco de esa ley 1537 de 2012 que se facultó a los municipios, departamentos, para que construyan viviendas de interés prioritario, viviendas de interés social y viviendas gratuitas bajo la modalidad de propiedad horizontal. Acuérdese muy bien, mi doctor, que a 2001, viendo que había mucha norma que regulaba el tema de propiedad horizontal, se unifica en una sola. ¿Y cuál era que significa en una sola? Ley 675-2001. Pero la ley 675, excelente, que me encanta y la defiendo aquí donde sea, no se pensó para estratos 0, 1 y 2, sino para familias que tuvieran el poder adquisitivo para sostener el tema de modalidad de propiedad horizontal. Cuando entonces aparece, eso lo sale en el 2001, y a 2004 viene esa sentencia T025, que le dice al gobierno, oiga, es que usted tiene desde el 91 para acá una cantidad de desplazamientos forzados en Colombia, porque se agudiza el conflicto por la disputa por la tierra. Y tenemos un tema de que la gente que está en condición de desplazamiento no quiere retornar a su lugar de origen por los hechos victimizantes que los caracterizaron. Eso es cierto, eso es cierto, y duele bastante tener que reconocer ese hecho. En el campo, en el antiguo espacio de comunidades bastante grandes, hombre, se podían hacer cualquier cantidad de cosas viviendo en una sana paz, en una tranquilidad grande. Y a medida que esa comunidad iba creciendo, como que se fueron cohesionando, agrupándose, y
fueron naciendo unos lazos de hermandad, que es lo que les ha dado una característica de fortaleza que hoy en día muchos de nosotros no tenemos. Y vemos cómo esas comunidades que usted está mencionando, doctora Claudia, a raíz de ese proceso histórico, los han desarrollado. Esos lazos son muy fuertes en las comunidades indígenas, en las comunidades afrodescendientes en especial. Pero me preocupa cuando usted nos menciona que ya empezamos con la violencia en los territorios nacionales, por lo menos en las partes rurales, que es lo más complicado para nosotros. Eso obliga a un desplazamiento hacia las grandes ciudades. ¿Qué sucede como consecuencia de este desplazamiento hacia estas grandes ciudades, doctora? Bueno, ¿Aló? bueno, lo que sucede es que la dinámica poblacional va a cambiar y la forma de reasentamiento de los humanos también. Ahora, también entendamos que el tema de repoblamiento en el tema colombiano no solamente fue por la dinámica del conflicto interno armado, sino también por la búsqueda de muchos colombianos que viven en el área rural y que recuerden que cuando se reconoce jurídicamente la existencia de indios y negros en Colombia, entonces fue una oportunidad para que buscáramos integración social. Y entonces el campesino negro, el campesino indígena que estaba allá en la montaña y el otro que estaba en las cuencas de los ríos Lechias dijo, váyase a la ciudad buscando una mejor oportunidad de vida. Y en esa búsqueda de esas mejores oportunidades de vida, los jóvenes salen del campo a estudiar en la ciudad. Y eso también hay que considerar. Eso me va a cambiar la dinámica. Las expectativas de vida van a cambiar. Los usos y costumbres, porque entonces cuando yo mando a mi hijo a la parte urbana, mi hijo se ve sometido a un proceso de aculturación, adopción de nuevos valores, usos y costumbres. Entonces viene una transformación no solamente de formas de relacionamiento con el territorio, sino de las formas de comportamiento, y hay un desarraigo y una transformación social en el colectivo social. Pero también nos van a aumentar los niveles de pobreza, marginalidad y exclusión social en el espacio urbano. Porque la ciudad es de todos, no es de ninguno, y no hay campo para tanta gente. Entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Constitucional, empiezan a emitir autos y sentencias, entre ellos la sentencia 3025, que le ordena al gobierno que construya viviendas para estas familias que están en condición de desamparo. Bien sea por condiciones de pobreza extrema, porque vivían en lugares de alto riesgo, entonces no hay una cultura de pago. Entonces, cuando vivimos en lugares de alto riesgo y no hay una cultura de pago, entonces también va a generar unas dinámicas y unas problemáticas. Pero también, y entonces son personas que están en condición de pobreza extrema, porque es que recordemos que en Colombia también tenemos que hablar no solamente de los pobres por las dinámicas del conflicto, sino de los pobres históricos. Hay bastantes cosas que mencionar, doctora. Usted decía que nos trasladamos del campo a las ciudades en busca de una mejor oportunidad de vida. Pero entonces tengamos en cuenta que no solamente vamos a encontrar estudio, capacitación, sino también vamos a encontrar trabajo, salud y alimento. Alimento es lo que más me preocupa porque ya empezamos a escasear. Pero entonces también vamos a ver la crisis tal cual. Pero eso pasa en sus inicios, porque hoy en Colombia adolecemos de la no presencia de personas que trabajan en el campo. 20 años después, estamos diciendo necesitamos gente que trabaje en el campo. Sí, sí, todavía Entonces, estamos esperando que eso suceda. ¿Cómo? Todavía estamos esperando que eso suceda, que haya gente, que trabaje de verdad en Todavía el campo. estamos esperando los procesos de que Sí. se reactive el campo. Exactamente, porque necesitamos reactivar la economía del campo, en tanto, pues si no hay producción, pues tampoco se puede sostener la ciudad. Eso no lo habíamos pensado. Recuerden que Colombia históricamente
nos toca obligatoriamente extendernos hacia arriba. Y ahí es donde el campesino, el indígena que viene del campo, empiezan como a chocar con las personas que ya estamos acostumbradas a vivir en propiedad horizontal, o no todavía en propiedad horizontal, sino en la ciudad, en un entorno completamente diferente al del campo. Y por eso es que comienzan a presentarse incipientemente algunos choques. Usted anteriormente nos Pero estaba es que, hablando. claro, porque es que vivir en propiedad horizontal implica una ruptura. ¿Sí? Sí, es algo completamente difícil. Vivir en propiedad horizontal es muy difícil. Y más difícil, Porque siga, siga usted, doctora, por favor. bueno, sí, señor. No, lo que yo le quería decir, mi doctor, era simple y llanamente que vivir en propiedad horizontal empezó a llevarnos a devolvernos a pensar que son comunidades organizadas. Sí, Entender que la propiedad horizontal, más allá de un tema de mejoramiento de calidad de vida, es un tema de espacios de organización social, de esquemas asociativos comunitarios. Y visto desde esa lógica, la propiedad horizontal, viendo la propiedad horizontal, perdóname, no me grupo, por favor. Señor Jorge Enrique, sí, señor. Lo estaba pensando usted para ver aprove- si podemos presentar las imágenes que usted nos ha enviado de ese fabuloso premio. ahí le compartí por el chat Sí, las fotos. sí, Una de las fotos es la y en este directora de... momento usted por favor nos va a comentar qué Listo. son esas fotos y cómo fue ese proceso de recepción de estas fotos, de esos premios, por favor. Aquí tenemos el primero. Cuéntenos, por favor. Bueno, esta es una foto ya con el premio, ese soy yo. El plato conmemorativo de premio de la la mención de honor del festival Solo Art Film Festival. Y en otra, la siguiente foto estamos con la directora de Artes, la directora del festival, quien nos hace entrega pues de manera, ya no la habían entregado, pero estamos como en el momento de celebración de la cosa con su malla, la que tiene el galardón es Maya, que es mi esposa, la señora que está a la derecha de su marido, Tarso, que es la directora del festival, y yo estoy sentado a la izquierda de la afrodescendiente que va. Y acá, don Rodrigo. Ah, no, ese era es que ese no se ve, ese es una vez seleccionado en el festival, nos enviaron el nivel como película selección oficial. Entonces, eso es muy importante para nosotros en el material de difusión, ponerlo que somos selección oficial de un festival. De allí empieza ya uno a tener un nombre diferente. Este es el primer plano del logro del emblema, pues, del plato conmemorativo del festival y de la mención de honor, con una colección de cámaras fotográficas que tengo ahí de vintage y bueno,
lo que nos gusta a nosotros los que hacemos cine es siempre la imagen y los aparatos que permiten capturar. Así es, así es. Qué hermoso haber sido, bueno, aunque no estuve presente en ninguna de las partes, haber sido, gracias a su actuación, a su trabajo, elevado el pabellón nacional, por decirlo de esa manera, en este festival. Es algo que es muy meritorio y por favor, nuevamente Claro. nuestros agradecimientos a ustedes por este trabajo tan interesante que se realizó. Uno de los mayores logros para nosotros es que tuvimos la sala llena, sabiendo que todos los festivales tienen una programación en salas principales, salas alternas, películas simultáneas. Entonces, pues haber tenido un público más o menos de unas 50 personas, ya allí fue meritorio para que vieran a Colombia y lo que somos nosotros en un escenario donde nunca nos han visto. En segundo lugar, hacer una reflexión sobre lo que es el significado de la libertad para las comunidades afrodescendientes y hacerles entender en un debate profundo y sincero de la perspectiva que se tiene desde Europa de lo que somos nosotros, pues es una perspectiva desde el privilegio y eurocentrista. Hay que reconstruir o deconstruir algunos paradigmas que ellos han elaborado históricamente, como haber sido los salvadores, como haber traído la religión, como haber hecho, pues, hacernos salvos en Cristo, etcétera. Yo soy católico, no estoy queriendo decir pues de una manera agnóstica o atea, pero sí uno tiene que reflexionar que hay algunas circunstancias que no fueron como tan nobles y tan altruistas de la invasión y de Europa hacia hasta el continente americano y posterior secuestro y trata negrera con los habitantes de África. Entonces, pues, en una ciudad italiana del norte. Sí, es bastante complicado y Ideología bastante meritorio. bastante de centro y más tirada hacia la derecha. Uno de los asistentes le dijo a mi esposa que un par de años antes, unos años antes, lo que estábamos exponiendo nosotros en ese documental no habría sido posible escribirlo. Entonces, digamos que eso fue bastante interesante generarles ese debate a ellos. Bastante, don Rodrigo, bastante interesante este debate y por favor, un trabajo muy meritorio que vale la pena. No sé, se me acaba de ocurrir, si nosotros los que estamos en Noches de PH comenzamos a comunicarnos a los canales regionales de donde sea que estemos, por ejemplo, Kerima en Cartagena, don Jaime abajo en Armenia, yo acá desde Bogotá, solicitando la proyección de ese documental, ¿qué tan viable sería que lo volvieran a transmitir? Pues yo les agradezco mucho esa buena intención, doctor Jorge Enrique, pero pues hay que entender que pues, es un producto del 2020, ha sido repetido en incontables momentos en algunas ocasiones se vuelve como coyuntural, es decir, tenemos el mes de la afrocolombianidad que es en el mes de mayo, entonces podría ser una oportunidad que en medio del mes de la afrocolombianidad se repita la serie y los capítulos. Pero de no ser posible, pues igualmente están colgados en nuestra página y cualquiera, es de acceso gratuito y cualquiera puede acceder a observarlo. Y antes, por el contrario, hago ahí un pequeño comercial para que visiten la página y para que visiten nuestros documentales. Les den me gusta como los influencers.
les den like, les den me gusta, comenten, y por el contrario, compartan y que más gente a través de sus propias redes sociales, de sus correos, etcétera, pues tengan acceso, porque esto es, para nosotros, el material tiene que ser visto y no se guarde en un archivo o esperar a que un canal tenga la buena voluntad de volverlo a transmitir, porque unos televidentes como ustedes, interesados y con todo el buen ánimo, lo soliciten. A veces las políticas de programación de los canales no son tan, siendo que son televisión cultural y del Estado, no son tan fáciles y accesibles para que repitan los programas. Como hacen en las campañas presidenciales hoy en día, habría que hacer una twitteratón para que lo vean. Y no, y vamos a empezar Repiten los capítulos. desde ya la respetuosa invitación a todas las personas que estamos en sala y a las que vamos a ver este programa en diferido, porque queda subido en el canal de YouTube de Jorge Enrique Hernández. Vamos a, por favor, comunicarnos a nuestros canales regionales, a buscar esos teléfonos y a solicitar la transmisión de este documental. Además, tenemos el plan B. Por favor, entremos a la página que ya nos había comentado anteriormente, que es funceta.com, y allí vamos a poderla ver nuevamente. Y de paso, sí, lo que dice el doctor Rodrigo, le damos el like, pulgar arriba, y le damos nuevamente la reproducción, que eso es lo que necesitamos. Y luego lo necesitamos porque para mí, Jorge Enrique Hernández, el que ustedes se suscriban al canal de YouTube, me den un like y socialicen el programa y todos los programas que hay en el canal, es muy importante para que yo pueda continuar trabajando, así como lo hace la doctora Claudia, que todos los días está trabajando y está enalteciendo el nombre de Colombia, tanto dentro de Colombia como fuera de. Así que es un trabajo que vale la pena esforzarnos en que se resalte, a pesar que sea del año 2020. Es poquito el tiempo, son solamente 3 años los que han pasado, pero en la medida en que nosotros aprendamos nuestra historia, vamos a continuar conservando esos recuerdos, y esa es la importancia de documentales como este. ¿O estoy en lo correcto, doctora Claudia? ¿Me corrige si es tan amable? Yo quiero reconocer a Rodrigo. Rodrigo, un abrazo, muy orgullosa de Rodrigo, a su malla. Ustedes saben que los quiero mucho, que los admiro un montón. Igualmente, Yo creo Claudia, que doctora más que la Claudia, muy amistad es el... agradecido por la invitación a este importante espacio. Sin vos no sería posible muchas cosas en nuestra vida. Y esto es un hermanamiento que tenemos desde hace muchos años con la doctora Claudia. Y gracias, Claudia, gracias, doctor Jorge Enrique, por permitirnos estar en este espacio y poder contar lo que estamos haciendo desde las comunidades y desde la televisión cultural y el cine étnico. Gracias, doctora Claudia. Doctora No, Claudia, gracias. nosotros Bueno, estábamos en una parte bien interesante del tema que estábamos tratando. Retomemos desde ahí, por favor. Continuemos, si es tan claro que amable. sí. Hay que remar y decir algo muy claro. El programa de las 100.000 viviendas 100% gratuitas nacen como una respuesta a esa problemática de la que estábamos hablando. Teníamos entonces en Colombia, se hace una caracterización y nos encontramos con que tenemos unos niveles de pobreza extrema exagerados, exacerbados, y entonces nace el COMPE 106, hoy ley 1785, lineamientos para la superación de la pobreza extrema. Pero también vamos a encontrar, y entonces ese COMPE 6 del 2006 refuerza lo que está diciendo la sentencia T025 del 2004. Oiga, no solamente tenemos pobres víctimas, sino que también tenemos pobres históricos que no tienen casa. Y entonces, ¿qué pasa con ese artículo 51 de la Constitución que dice que se propenderá por crear programas de vivienda de interés social para todos los ciudadanos colombianos? Y entonces, pues, y empiezan a montarse una cantidad de autos y pronunciamientos de la Corte Constitucional en pro de que se garantice el derecho y el acceso fundamental a la vivienda.
Entonces, ese programa de las 100.000 viviendas gratis nace siendo ministro de Vivienda el doctor Germán Vargas Lleras. Recuerden ustedes que eso nace por la ley 1537 del 2002, ley de política de vivienda, ya lo habíamos dicho. Es allí donde efectivamente cuando nace este artículo, se le dice, oiga, es que yo quiero responder no solamente a la necesidad de vivienda, sino al mejoramiento de la calidad de vida. Entiéndase que el derecho es integral, ¿no? Y como el derecho es integral, en ese orden de ideas, desde la perspectiva de la integralidad, el Estado, artículo 8 de la Constitución, propende por la pervivencia de todos los sectores y grupos poblacionales. Y propender por la pervivencia de todos los grupos y sectores poblacionales implica vida, integridad, libertad, seguridad de las personas, grupos y comunidades en el territorio. Entonces, en Colombia tenemos también que queríamos establecer un proceso de contexto de paz. Entonces, ¿quiénes son los actores que tendrían que ser beneficiarios de esos programas de vivienda de interés social, vivienda gratuita? Entendamos que en Colombia surgen los grupos al margen de la ley, porque toca irse a la historia, porque había exclusión, porque había marginalidad, porque los derechos no eran concedidos a todos, sino a unos pocos. Y aquí hay abogados que no me dejan mentir. Por eso, en busca de esa amnistía, apertura del derecho para todos y el reconocimiento de todos los ciudadanos colombianos, surgen los diferentes grupos al margen de la ley, pero también los diferentes movimientos sociales. Mujeres empoderadas se organizan en pro de ello. Los grupos religiosos de protestantes también se organizan en pro de buscar el reconocimiento de ellos también al derecho al ejercicio de libertad religiosa, porque recuerden que antes de la Constitución del 91, Colombia se define en el artículo 38 de la Constitución de 1886 como un país católico, apostólico, romano. No había lugar para ningún otro credo religioso. Y solo a partir de 1991, en el artículo 19, se establece que es un Estado laico, donde se da la oportunidad para que se exista diversidad de pensamiento religioso o que usted crea o no crea en nada. Por eso se da a partir de la Constitución del 91. Estamos viendo las consecuencias que se dan con la Constitución del 91. A veces nosotros el desconocimiento nos lleva a pensar que no se ha avanzado, eso se ha avanzado. Otro tema importante allí que se tiene que reconocer es que precisamente en ese pro de ese derecho para las comunidades, entonces tienen una serie de decretos reglamentarios que fueron los artículos que van a reconocer los derechos de los comunidades. Doctora, qué pena le interrumpo. Hay bastante interferencia en su audio, no sé a qué se debe. De pronto, si quitamos los manos libres. Aló, parece ser que se cayó la señal. Doctora Claudia, ahí le estamos escuchando. No, no le estamos escuchando. Aló. Ahí. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, claro, mejoró bastante, sí, señora. Siga, por favor. No, ya no se le está escuchando absolutamente nada. Perdimos completamente el audio, doctora. Aló. Bueno, al parecer la doctora Claudia Lorena ha perdido la señal en este momento. Ya nos decía ella que el clima no nos está favoreciendo, que hay algo de lluvia en la zona, motivo por el cual muy seguramente la señal ha perdido su calidad tradicional de noches de pH. Pero bueno, lo importante es resaltar que hay talento nacional que nos está representando en el exterior, hablando del tema que tanto nos apasiona, la propiedad horizontal en Colombia. Y es así como estamos viendo esa parte histórica en donde se nos cuenta cómo a través de la migración desde el agro
que es tan importante para nosotros, se ha producido un hacinamiento hoy en día en las grandes urbes. Tanto así que para nosotros, los citadinos, es completamente desagradable en muchas oportunidades, y lo digo por lo menos acá en Bogotá, que se está viendo casi que a diario, el que población indígena, población afrodescendiente, tengan sus costumbres realizadas dentro de la propiedad horizontal. Hoy, por ejemplo, en un transporte público, para muchos de nosotros era completamente incómodo ver cómo algunas personas pertenecientes a la población indígena se desplazaban en este bus de transporte público con sus grandísimas cargas de mercancías a sus espaldas. Claro, para nosotros acá en la ciudad de Bogotá es completamente complicado aceptar esa situación, pero para ellos en otras ciudades es muy fácil aceptarlas. ¿Por qué? Porque ese es el modus vivendi. Ahora, traslademos esa población, esos miembros de esa población que les estoy comentando, a una zona en donde lleguen a vivir en la copropiedad. Ese es lo que les voy a dejar imaginando durante breves segundos. Sí, ya lo imaginamos. Es completamente difícil, es complicado. No sabemos cómo hacerlo porque no somos capaces, primero, de aceptarnos nosotros mismos como somos, como partes individuales, pero fundamentales de una sociedad. Y cuando nos estamos aceptando un poquito, empezamos a ver cómo el otro que está cohabitando conmigo, a pesar de ser de mi mismo núcleo familiar, es una persona completamente diferente, como los dedos de mis manos. Ya sé que muchos los habremos comparado y vamos a ver que son completamente diferentes. Vean, la misma mano, pero desde diferente ángulo, completamente diferente. Eso es lo que nos hace diferentes, especiales a todos nosotros. Ver cómo somos diferentes a pesar de pertenecer a una misma familia. Ahora, para nosotros es completamente complicado el entender, por ejemplo, por hablar de regiones, no porque tenga ningún tipo de estigma en contra de ellos. Estando acá en la ciudad de Bogotá, ver cómo llega un representante de la costa a vivir al lado mío, con sus tradiciones normales, que sale a beber en las zonas comunes, le gusta escuchar la música a alto volumen, que le encanta todo lo que hace referencia a las reuniones, y que venga una persona del sur del país, de Nariño, a vivir al lado. En Nariño, normalmente, este tipo de actividades se realiza cuando hay los grandes festivales, no de los cines, donde estuvo festivales de cine, donde nos representó este documental tan hermoso del que estábamos hablando hace un rato, sino que somos poblaciones diferentes, con costumbres diferentes, que estamos prácticamente hacinándonos en una copropiedad, en un conjunto. Y cómo nosotros, los que estamos acá en la ciudad, en la gran capital, comenzamos a ver desagradables esas costumbres, cuando para ellos las personas que las están viviendo desde su nacimiento son cosas completamente normales. Tenemos que empezar a entender ese choque. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en las comunidades afrodescendientes se entienden, en las comunidades indígenas se entienden. Nosotros, los que somos citadinos, no los entendemos a ellos y es cuando comienzan los choques. Ahora, vamos a ver también otro aspecto que es supremamente grave y es un motivo de conflicto en las copropiedades. Cuando víctimas y victimarios llegan a convivir, a cohabitar dentro de la misma unidad
residencial y se crean de esta manera las rencillas que por sus características se vivieron en la selva, en el gran agro colombiano. Aquí es donde se da nacimiento a las fronteras invisibles, aquellas fronteras que sin existir están en la realidad y que cuidado cruzamos una calle porque nos toca pagar un impuesto. Cuidado subimos por una escalera porque esa escalera le pertenece a determinado grupo social o determinado grupo de poder. Y es ahí cuando nosotros nos tenemos que enfrentar a situaciones de conflicto que vienen de tiempo atrás. Un ejemplo que se me viene a la cabeza en el momento: la guerrilla, el guerrillero con su víctima frente a frente en las tradicionales construcciones que vivimos en nuestros conjuntos residenciales. ¿Cómo será esa convivencia sabiendo que yo fui víctima de la violencia por parte de aquella persona que está viviendo al frente de mi apartamento, con mi familia, y saber que posiblemente la persona que está viviendo al frente fue en el escenario de la violencia en el agro el que acabó con la vida de un familiar mío? Eso es motivo de conflicto, porque llegan a tener esas retaliaciones del pasado y no somos capaces de dar la vuelta a la hoja, de pasar la hoja, como decimos tradicionalmente. Pero pasar la hoja es algo completamente difícil, doctora Claudia Lorena. Pasar la hoja es algo que es muy fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. ¿Cómo podemos lograr pasar la hoja en una situación como esta, doctora? Lo que pasa es que hablar de programas de vivienda gratuita, vivienda de interés prioritario, incluso viviendas de interés social, es hablar de un proceso de aculturación y de adecuación. Por eso hoy en día, cuando hablamos desde el concepto de no hablamos de administradores de propiedad horizontal, sino de gerentes de comunidades. Es necesario desarrollar esa pedagogía que nos permita a cada uno de nosotros entender, ¿sí?, la importancia de no tanto administrar el inmueble, que es muy importante sostenerlo, es muy importante, sino el grupo social que está allí. De ahí la necesidad de entender el enfoque de curso de vida, quiénes son los que están llegando a vivir en propiedad horizontal. Y eso no es solamente proyecto de interés social prioritario gratuita, es para todos los escenarios, estrato 3, 4, 5, 6. Y entonces, en curso de vida, ¿quiénes son los que están llegando a vivir en mi comunidad? Porque es que hablar de copropiedad es comunidad. También hay, y entonces entender que las viviendas gratuitas fueron asignadas para personas víctimas, victimarios, reincorporados, personas en condición de pobreza extrema o que estaban ubicados en lugares de alto riesgo. Nos permite tener un panorama de, oiga, ¿y ustedes prepararon a los que van a administrar esos conjuntos sobre respecto de el enfoque diferencial? La inclusión, ustedes sabían que cuando yo tengo indígenas, como en el caso de Rincón de Bolonia en Bogotá, ellos son sujetos de especial protección y que entonces yo no puedo aplicar la norma de la 675 tal cual nomás para Rincón de Bolonia, porque es una comunidad indígena. Usted sabía que cuando yo, por ejemplo, en mi conjunto, hablemos a unos niveles más altos, me llega una persona que está en condición de protección porque es testigo de un proceso judicial o de un proceso de investigación y me lo llevan a un estrato 4, 5 y 6. Por lo general son campesinos, por lo general son indígenas, por lo general son personas de consumos comunes que nunca han vivido en propiedad horizontal. Entonces usted no me los puede discriminar ni me los puede tratar mal. Usted, administrador, está listo para asumir esa realidad. Recordemos que la propiedad horizontal es diversa, pluriétnica y multicultural. Y entender la propiedad horizontal desde un contexto diverso, pluriétnico y multicultural nos va a llevar a entender otros estándares y formas de relacionamiento, que no solamente implican un tema de enfoque diferencial, sino también de enfoque étnico, enfoque poblacional y territorial.
No es lo mismo hablar de la propiedad horizontal en Barranquilla que en Cali, Medellín o Bogotá. De Las acuerdo, es formas de completamente interacción e diferente. integración son distintas. Las formas de apropiación social del conocimiento son diferentes. Y resulta de que como gobierno en algún momento se quedó corto, porque creíamos que era solamente entregar la vivienda y se nos olvidó el tema de la pedagogía social, aunque esto se hizo, ¿no? Se hizo porque yo era coordinadora nacional en su momento y se establecieron los lineamientos. Pero es que el tema de adaptar, hay un tema de política pública que nace allí, y es el concepto no solamente del acceso al derecho a la vivienda, que es un derecho fundamental, sino también que tiene que haber un tema de aceptación de esas condiciones de vivienda, de adaptabilidad a esas nuevas condiciones, sostenibilidad, dónde están los empleos que se le proveyeron a las personas para que tuvieran el poder adquisitivo para sostener esas viviendas, ahí es donde estamos fallando. ¿Dónde están los CDI, las instituciones educativas para que esas madres cabeza de familia, porque la mayoría son madres cabeza de familia las que fueron beneficiarias de estos proyectos, para que pudieran acceder a ese beneficio y cuidar a sus niños? Complicada esa pregunta que nos deja, doctora. Entonces, a veces para nosotros es muy fácil decir es que enredaron la puerta cuando metieron toda esa gente a vivir en propiedad horizontal. Pero nosotros pocas veces nos ponemos en los zapatos de toda ese poco de gente que decimos, ¿para qué metieron esa gente a vivir en propiedad horizontal? De que es un derecho fundamental y esto tiene que ver con un amparo, porque nosotros por bloque de constitucionalidad, artículos 93, 94 y 214, priman los derechos humanos en el orden interno. Entonces, cuando estamos en un país sui generis como Colombia, donde no solamente confluyen las dinámicas del conflicto, sino las condiciones de vulnerabilidad y pobreza extrema, entonces se hace necesario escalonar las formas de organización. Y hoy, cuando hablamos de unidades residenciales como Ciudad Equidad, el rodeo en Ciudad Equidad Santa Marta, el rodeo en Jamundí, Valle del Cauca, Gardenias en Barranquilla, Bicentenario en Cartagena y muchas otras más, ¿sí? Tendríamos que entrar nosotros a estudiar, a consultar, que estas son microciudades, porque estamos hablando de unidades residenciales con 2.000 y 3.000 bienes inmuebles. Si eso se da aquí dentro de Y eso Bogotá, hace en que Barranquilla entonces también hablemos se de... da. ¿Cómo? Esas microciudades se dan tanto en Barranquilla, donde hay esa cantidad de unidades habitacionales, también acá en Bogotá, en donde son torres y torres hasta completar esos miles de apartamentos. Y ya no se van a conocer ni siquiera como unidades habitacionales o conjuntos residenciales, sino como pasa en la China, como colmenas, en donde viven cientos de miles de personas en un solo condominio. Vale, doctora, continuemos, por favor. Exactamente. Entonces, básicamente cuando hablamos de esos cientos miles que están allí, cuando yo te digo una unidad residencial con 4.000 unidades privadas, yo te estoy hablando de que por cada unidad residencial pueden haber 5 personas. Si las multiplico por 4, me da 5 por 4, 20, estamos hablando de 20.000 personas en un solo conjunto. Estamos hablando de una alcaldía. Entonces, ahí es donde vienen los escenarios de liderazgo, participación y organización social en propiedad horizontal. Ahí es donde, a la par que aparece la ley 1537, entonces aparece la ley 1430. Ay, se me fue la norma, pero aparece la ley que amplía la 388 del 97. La ley 1452. Ay, ya viene la 1454. Búsquenla, por favor, y me la reiteran, porque en este momento tengo un lapsus mente y tengo un lapsus, perdón. Tranquila, En continuemos. este momento, sí, en la ley 1454 aparece la ley 1454 del 2011, y con la ley 1454 del 2011 se complementa la ley 388 del 97, que son las leyes de ordenamiento territorial, porque vamos a entender
la necesidad de hablar de esquemas asociativos comunitarios desde el concepto de red de organizaciones comunitarias. Y entonces la pregunta que hoy nos hacemos, ¿y cómo podría ser sostenible un proyecto de vivienda gratuita en propiedad horizontal? Ah, bueno, entonces ahí viene, Eso esa es una lo que buena hay que pregunta. mirar, eso es lo que hay que mirar financieramente, porque si a mí me regala el gobierno una vivienda, yo la aceptaría, pero también hay que mirar las dos caras de la moneda. Primero, ¿cuál es el costo económico? Cero. ¿Cuál es el costo social? ¿Y por qué me la está regalando el gobierno? ¿Y cuánto le cuesta al gobierno? ¿De Muy dónde bien, sale el dinero para construir esa unidad habitacional? efectivamente, mi doctor, tú lo has dicho. Ahí es donde digamos que se pecó por efecto y por defecto, ¿no? En esa no claridad, ¿sí? Respecto al tema de la propiedad horizontal. Entonces es ahí donde nosotros entramos a la necesidad de hacer una georreferenciación o caracterización de lo que son, de las condiciones y quiénes son los que viven en propiedad horizontal. Buena pregunta. Vuelvo y repito, es un concepto no solamente de accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, sostenibilidad, calidad de las viviendas, no solamente de la infraestructura, sino inclusión y no discriminación. Y entonces viene un tema de pedagogía social, no solamente del concepto de adaptarnos entre los que estamos dentro del conjunto, sino que el entorno donde se construye esta vivienda, este conjunto residencial, también sea sonoro, solidario en el acogimiento. De ahí que fue reformada la ley 742 en el marco de la 2166 y dice, oiga, los actores de la propiedad horizontal necesariamente han de participar con las juntas de acción comunal en el territorio. Porque entiéndase que toda propiedad horizontal entra a ser un proceso de organización social. Y eso no lo digo yo. Eso lo dice el artículo 1 de la misma ley 675. Y el artículo 33 lo referencia también. Y que nosotros lo vemos en la práctica. Cada unidad residencial, cada conjunto es completamente diferente, así estén unidos, juntos, divididos en el espacio por una simple reja. Eso los hace que sean divididos, pero siguen siendo diferentes a pesar de estar unidos. Esas grandes diferencias son las que nos hacen tan especiales y tan diferentes, a pesar de ser iguales. Bonito rompecabezas que tenemos. No, pero el artículo 13 de la Constitución nos invita, todos tenemos derecho a acceder a lo mismo, al derecho a la vivienda en el marco de la diferencia. Es que el problema de nosotros es que todavía existe esa carimba mental de la sociedad homogénea. Ese proceso de homogeneización que surgió desde 1886 hasta el 91 aún persiste. Aún queremos seguir diciendo que todos somos iguales, con igualdad de problemas y necesidades como fuéramos una masa deforme. Para nosotros todavía, en nuestra mentalidad, aunque la norma sea clara diciendo que somos diferentes, todavía sigue habiendo una resistencia al cambio y al entender que tengo que aceptar a mi hermano diferente. Por eso vienen los conflictos. Y ahí, es más, no se requeriría tanta norma ni tanta regulación si tan solo aprendiéramos el concepto del respeto y aprendiéramos lo que dice el artículo 16 de la misma Constitución, libre desarrollo de la personalidad, autonomía. Y nosotros todavía estamos en la cultura de homogeneizar la sociedad, y lo que no se parece a mí, entonces no entra. Y hago lo posible porque salga. Yo complementaría lo de el respeto con la tolerancia. Para mí es un matrimonio, es una pareja que no pueden estar ausentes de cualquier medio en donde el ser humano esté en convivencia, respeto y tolerancia. Siga, doctora, por favor. Claro que sí, de hecho, el plan de desarrollo del 2010-2014, ¿sí? Que se llamaba Prosperidad para Todos, recuerda usted, mi doctor, ¿sí? En el marco de la estrategia de vivienda y ciudades amables,
Se resaltaron las limitaciones en el acceso a los hogares informales, a sistemas de financiación de vivienda y debilidad en la articulación de los instrumentos como garantías y subsidios para todas las comunidades. Estos elementos que yo estoy dando aquí fueron los que sustentaron la aparición de las viviendas gratuitas. Esa marginalidad, esa exclusión, esa poca oportunidad para el que no se parece a mí. De hecho, cabe indicar que en el Departamento para la Prosperidad Social, de PS, hoy Prosperidad Social, según el decreto 1921 de 2012, seleccionaba a la población que iba a ser beneficiaria de estos programas de vivienda gratuita. Pero también hemos de entender, hemos de captar que a veces, que también se creó el sistema en el marco de la Ley 3 de 1991, se creó el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social. ¿Y por qué en la Ley 3 de 1991? Porque si el artículo 51 decía que el Estado iba a propender, oiganlo bien, por la creación de viviendas de interés social para todos los colombianos, tenía que haber una ley que lo regulara. O sea que no es un invento. O sea que la ley 1537 que sale a 2012 viene recogiendo lo que decía la Ley 3 de 1991. Datos como estos son los que a veces nos falta como tener claro, ¿cierto? Nos falta tenerlos claros porque no estudiamos la normatividad vigente, no nos preocupamos por conocer lo que son nuestros deberes y nuestras obligaciones. Nos concentramos únicamente en conocer lo que llamamos derechos, pero no nos preocupamos por todo el conjunto, deberes, obligaciones, derechos, responsabilidades. De hecho, hay que también tomar en cuenta, mi doctor, que esta ley, de la que les estoy hablando, esta ley 3, estableció el subsidio familiar de vivienda como un aporte estatal en dinero o especie. O sea que el tema de las 100.000 viviendas gratis no fue que se le ocurrió a Germán Vargas Lleras, es que eso estaba sustentado en esa norma. Genial conocer que Germán Vargas Lleras hizo algo como eso para la propiedad horizontal colombiana. Doctora, complicada la convivencia y complicada también toda la normatividad que hay alrededor de la propiedad horizontal. ¿Cómo hacemos nosotros para simplificar todo este entramado de leyes, de resoluciones y de conflictos que se crean en la propiedad horizontal? Yo siempre voy a ser una defensora de la necesidad de la georreferenciación de los actores de la PH. Es necesario georreferenciar los actores que viven en propiedad horizontal. Si nosotros logramos hacer una buena georreferenciación, entonces nos vamos a dar cuenta de que las propiedades horizontales, y más si son de esa dimensión de 2.000, 3.000, 4.000 unidades privadas, pueden ser autosostenibles en el tiempo. Desde lo que conocemos, y los invito a que lo lean, economía circular, economía solidaria o economía popular en Latinoamérica. Economía en general es lo que nos rige a todos nosotros y no la clásica economía del ahorro, que no tenemos que gastar, que nos abstengamos de viajar o de consumir algo que porque hay que ahorrar. Eso es algo completamente diferente a lo que usted, doctora, está mencionando en el momento, ¿cierto que sí o me equivoco? Exactamente. Cuando yo hablo de economía circular o economía solidaria, estamos hablando de eso que hoy el Plan Nacional de Desarrollo plantea como Colombia potencia de la vida. ¿A qué nos estamos refiriendo? A que el producto circule dentro del mismo territorio y se aproveche en el mismo territorio. ¿Cómo así? Dígale cuento. Dígale hecho un cuento. Resulta de que esto es como una cadena de favores. Yo creo que algunos se han visto la película alguna vez que se llamó Cadena de Favores. Sí, sí. Hace muchos años surgió una película que se llamaba Cadena de Favores. Entonces, digamos que hablemos de una comunidad. Nosotros tenemos un proyecto que más adelante ustedes conocerán. Le voy a hacer la cuñita aquí. Perdóneme, doctor. Hay un Tranquila. proyecto que se llama Avante Caribe. Es un proyecto que con Rodrigo es parte, Sumaya es parte del proceso Este Sueño Hermoso. Y es Avante Caribe nace como una respuesta en los procesos ecoturísticos en el Caribe.
Entonces, como dirías, tú, qué silencio que había, ¿cierto? Pero te le tiro, esa es la Bastante. primicia, primicia. Es un proyecto que nace por cooperación internacional. Sí, Es un proyecto que nace por cooperación internacional para las víctimas del conflicto, específicamente damnificadas por el tema del paramilitarismo en estas zonas del Caribe, en los 7 departamentos del Caribe. Nace una estrategia de adecuación y apropiación social del conocimiento. Voy a poner un ejemplo, San Onofre. En San Onofre tenemos un escenario muy bonito que se llama Rincón del Mar. Pero son playas vírgenes, poco exploradas y explotadas. Pero ahí tenemos comunidad víctima de la dinámica del conflicto, independientemente de los actores que no hayan causado. Y entonces esta comunidad empobrecida, históricamente empobrecida por el abandono estatal, pero también empobrecida por la dinámica del conflicto, hoy tendrá la oportunidad de que sus posadas, que ellos tienen de manera muy propia, puedan ser adecuadas con los temas de seguridad, de salubridad, para el tema del ecoturismo. Pero no solamente eso, sino que eso nos va a permitir activar la gestión gastronómica por el establecimiento de las fritangueras. Y entonces el turista que se hospeda en ese lugar no tiene necesidad de irse a otro lugar a comprar el producto, sino que se lo compra a las mismas mujeres de las regiones que van a estar organizadas por el tema de la fritanga. Pero resulta que estas mujeres de la fritanga no le van a comprar al supermercado ni al de afuera, porque para eso tenemos pescadores artesanales dentro de la zona, tenemos agricultores en la zona, que son los que me van a provisionar estos recursos para que sea sostenible. Entonces, cuando yo digo economía circular, es porque la economía circular da la vuelta y vuelve y se queda en el mismo territorio y se explota y se produce dentro del mismo territorio. Espero que me haya hecho entender. ahí es un síntoma de riqueza o de pobreza al aplicar la economía circular. Es un sistema de riqueza. Porque cuando yo logro que el extranjero que llega a mi zona se quede en mi posada, consuma lo que hace la fritanguera, y la fritanguera le compre al pescador artesanal y le compre al agricultor de la zona, estoy diciendo que ese dólar circuló para cada uno de ellos y se quedó con ellos. ¿Qué hace esto? Le potenciaste el territorio. ¿Qué hace esto en la vivienda gratuita? Le potenciaste el territorio. ¿Entendimos? Y eso empodera el territorio. Voy a ponerte un ejemplo. Si yo manejo, por ejemplo, en Barranquilla, un piloto de una georreferenciación que me permite identificar los oficios comunes que tienen cada una de las personas que residen ahí, y entonces yo, en lugar de salir al mercado a buscar un plomero, una enfermera, me doy cuenta y consulto al que vive ahí mismo en la comunidad, la plata no sale de la comunidad, la plata se queda en la comunidad. Y eso hace que las personas no tengan necesidad, porque eso superando mi necesidad entre nosotros. Y eso va a fortalecer el empoderamiento comunitario de los alcaldes y de las diferentes personas que están en la zona. Entiendo, entiendo. Bien complicado porque en la parte gubernamental como que no se mueven a la velocidad que se debieran mover los entes gubernativos. Pero eso, por eso te digo que es un tema de autosostenibilidad que no nace desde la gubernamentalidad, sino desde los actores sociales que vivimos en el territorio. Y eso nos vuelve autosuficientes en esta lógica similar. Avante Caribe será esa oportunidad de aprender a construir país desde esa transformación de entornos y escenarios comunes a todos nosotros como colombianos, potenciando no solamente la propiedad horizontal, sino el mejoramiento de calidad de vida de muchas personas a nivel país. De ahí la importancia que en las alcaldías se expidan prontamente las certificaciones de representación legal. Este fenómeno de una oficina pública que demora exageradamente el tiempo de expedición de un documento vital, como lo es esa certificación, ¿cómo lo podremos llamar? ¿Cómo lo podremos también acabar? Porque nos está azotando a todos los administradores de propiedad horizontal en Colombia. Y usted tiene mucha razón, pero pues ahí estamos como en esa lógica, en esa dinámica, mi estimado doctor.
Pues nada, ahí vamos aportándole por pedacitos al país. Yo creo que es un tema de apropiación social del conocimiento en el que todos debemos mirar y entender que esto es un tema de cuádruple hélice, ¿no? Unión de la academia, la institucionalidad, la empresa. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, somos empresarios. En una articulación armónica podríamos impactar de manera más positiva y eficiente el territorio. No, increíble todo lo que podemos seguir aprendiendo de usted, doctora Claudia Lorena Meira. Por favor, tenemos que continuar en clases como estas. Con mucho gusto, mi doctor. Porque Gracias por la invitación. son temas que nos ayudan a todos nosotros a entendernos como sociedad y a crecer como seres humanos, aceptando a nuestros hermanos. Exactamente. Entonces, por eso para nosotros es un placer poderles decir que el Consorcio Banco Caribe nació y es la fusión de 3 entidades mera consultores, de la cual pues, yo soy la representante legal. Fundación Sion, que es la beneficiaria, que agremia a todas estas personas beneficiarias de este proyecto por cooperación internacional, y la Confederación Nacional de la Propiedad Horizontal. Genial, genial ese tipo de trabajo, doctora Claudia Lorena. Genial ese trabajo que usted ha realizado, doctor Rodrigo Cuervo. Felicitaciones a ustedes dos que encajan de maravilla. Han logrado realizar una actividad que es única en el país, o por lo menos para mí. Yo nunca había escuchado ese festival, no sabía muchas de las cosas que están acá y ustedes nos están haciendo quedar en alto en el extranjero y eso no lo hace todo colombiano. Normalmente y tristemente en nuestro país se resalta lo negativo. Así que en esta oportunidad vamos a hacer exactamente lo contrario. Por eso nuevamente mis sinceros agradecimientos, saludos y respetos a Rodrigo Cuervo y a Claudia Lorena Meira, en donde nos sentimos plenamente respaldados, apoyados y obviamente representados. Doctora Claudia, un abrazo y muchísimas gracias por su participación. Señora. No me dejen por fuera a Sumaya Myers, que también es productora de esta serie maravillosa. Ajá. Ella es la esposa de Rodrigo, socióloga también, pero ella es la productora de contenidos. Yo admiro esta. Sí, la unión aquí de estas parejas. Que hicieron magia con todo esto, la información. Pero la magia que ellos dos hicieron al llevarlo al cine, llevar un lenguaje tan bonito y poder generar un guión y generar una producción. Créalo, mi doctor, que yo lloraba de la emoción de ver cómo Europa respondió y dijo, gracias por enseñarnos algo más. Entonces, muchísimas gracias a todos, Dios los bendiga, feliz noche. Pues yo lo dejo porque tengo que salir ya sale mi transporte. Así es. Perdonen los errores, pero es porque estoy ubicada acá tengo que viajar ahorita, entonces por eso, pero pues espero a que me haya hecho entender. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a usted, doctora, y ya tenemos en plataforma el enlace del canal de YouTube en donde está este trabajo. Gracias al doctor Rodrigo Cuervo, quien nos lo ha compartido. Doctor Rodrigo Cuervo, un abrazo a través de la distancia y de la virtualidad. Éxitos y continúe haciéndonos resaltar a nivel internacional. Igualmente para ustedes un abrazo y una feliz noche. Que descanse y por favor saludos en casa y felicitaciones por tener una persona tan especial allá en ese hogar que nos está trayendo esta representación. Dios les bendiga a ustedes dos y hasta una próxima oportunidad. Damas y caballeros, a ustedes mi sincera invitación para que la próxima semana, ya iniciando el segundo semestre del año 2023, nos encontremos en Noches de PH con un tema nuevo para todos nosotros en Propiedad Horizontal Colombiana. Un abrazo para todos ustedes y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, gracias. Feliz noche, gracias.